Hola, hola, mi gente turca adoradora, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla y con toda la energía para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Yo soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí, en mi canal, listos para descubrir juntos lo que nos depara el 2025 en cuanto a dramas turcos imperdibles. Ya saben que aquí amamos las historias llenas de pasión, intriga, romance y ese toque dramático que solo las series turcas saben dar. Y créanme, el 2025 promete ser un año épico para los amantes de este género. Así que si eres de los que no se pierden ni un capítulo y siempre andas buscando la próxima joya televisiva, este es tu lugar. Antes de que nos sumerjamos en esta lista de series que te van a robar el corazón, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de mis recomendaciones, análisis y reseñas de todo lo relacionado con las series turcas. Únete a esta gran familia de amantes de los dramas turcos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en las series turcas que, según mis fuentes y mis predicciones, van a arrasar en el 2025. Prepárense para emocionarse, suspirar y quizás hasta derramar alguna que otra lagrimita. La primera serie que quiero destacar es una producción que ya está generando muchísima expectativa, Sombras del Bósforo. Imaginen una historia ambientada en el Estambul más moderno y lujoso, pero con secretos oscuros que se esconden tras las brillantes fachadas. La trama gira en torno a dos familias adineradas, los Demir y los Yilmaz, cuyas vidas se entrelazan por un antiguo pacto y un amor prohibido. Los protagonistas son Asli Demir, una joven heredera con un espíritu rebelde, y Murat Yilmaz, un abogado brillante pero atormentado por el pasado. La serie promete una mezcla explosiva de romance, traición y lucha de poder, todo ello con la espectacular belleza del Bósforo como telón de fondo. Además, el elenco es de lujo con actores consagrados y nuevas caras que prometen dar mucho de qué hablar. Los avances que he visto me han dejado con la boca abierta, la fotografía es impecable y la banda sonora te transporta directamente a Estambul. Definitivamente Sombras del Bósforo es una serie que no te puedes perder. Profundicemos un poco más en Sombras del Bósforo. He estado siguiendo de cerca las noticias sobre esta producción, y lo que he descubierto me hace pensar que realmente será un antes y un después en las series turcas. Para empezar, la dirección está a cargo de un nombre reconocido en la industria, Ayse Erdem, quien ya ha demostrado su habilidad para crear atmósferas envolventes y dirigir actores de manera magistral. Se rumorea que Ayse se inspiró en las clásicas novelas de Daphne du Maurier para construir el suspense y el misterio que envuelve la trama. Pero no solo la dirección es prometedora. El guión, escrito por un equipo liderado por Ali Khan, es una verdadera joya. Ali ha trabajado previamente en dramas de gran éxito, y su especialidad es crear personajes complejos con motivaciones ambiguas. En Sombras del Bósforo cada personaje parece esconder algo, y a medida que la historia avanza, las capas de sus secretos se van desvelando poco a poco, creando una tensión constante. Hablemos ahora de los protagonistas. Asli Demir es interpretada por la talentosísima Melisa Pamuk, una actriz que ha ido escalando posiciones en la industria gracias a su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones complejas. Asli es una mujer fuerte e independiente, pero también vulnerable y atormentada por un pasado familiar que la persigue. Melisa ha declarado en varias entrevistas que se siente muy identificada con su personaje y que ha trabajado arduamente para comprender su psicología y darle autenticidad a su interpretación. En cuanto a Murat Yilmaz, el abogado atormentado, está interpretado por Burak Deniz, un actor con un magnetismo especial que ha conquistado a la audiencia con su carisma y su mirada penetrante. Murat es un hombre inteligente y ambicioso, pero también lleva una carga emocional muy pesada debido a un trauma de la infancia. Burak ha revelado que se preparó para el papel investigando sobre la psicología de las personas que han sufrido traumas y que ha trabajado con un coach actoral para poder expresar las emociones de Murat de manera creíble. La química entre Melisa y Burak es palpable, y los avances que he visto sugieren que su romance será uno de los puntos fuertes de la serie. Sin embargo, no será un camino fácil para ellos, ya que tendrán que superar muchos obstáculos, incluyendo la oposición de sus familias y los secretos que ambos ocultan. Por último, quiero destacar la importancia del Bósforo en la serie. Estambul es mucho más que un simple telón de fondo, es un personaje en sí mismo. La belleza de sus paisajes, la riqueza de su historia y la mezcla de culturas que la caracterizan se reflejan en la trama y en la estética de la serie.
El equipo de producción ha hecho un trabajo excepcional al capturar la esencia de Estambul y al integrarla de manera orgánica en la historia. Las escenas filmadas en el Bósforo son simplemente impresionantes y la fotografía de la serie es de una calidad cinematográfica. La siguiente serie en mi lista es completamente diferente, pero igual de adictiva. Se llama El legado del sultán y nos transporta al fascinante mundo del Imperio Otomano. No se trata de una simple recreación histórica, sino de una historia llena de intrigas palaciegas, conspiraciones y luchas por el poder. El protagonista es el joven príncipe Selim, un hombre idealista que se ve obligado a asumir el trono tras la muerte repentina de su padre. Selim tendrá que enfrentarse a enemigos poderosos que quieren derrocarlo y a una corte llena de ambiciones desmedidas. Pero también encontrará el amor en Leila, una joven de origen humilde que se convertirá en su consejera y su mayor apoyo. El legado del sultán promete ser una serie visualmente impresionante, con una producción cuidada al detalle y unas actuaciones impecables. Si te gustan las series de época y las historias llenas de giros inesperados, esta es para ti. Además dicen que los vestuarios son espectaculares y que la recreación del Palacio de Topkapi es sencillamente asombrosa. Ya quiero verla. Ahora hablemos de lo que hace a El legado del sultán, una serie que podría eclipsar incluso a Mutasem YZYL. Para empezar, la serie no se centra únicamente en los amoríos del sultán, sino que explora a fondo la política y la economía del Imperio Otomano en un momento crucial de su historia. Los guionistas han investigado a fondo los archivos históricos y han consultado a expertos en la materia para garantizar la autenticidad de la trama. El personaje del príncipe Selim, interpretado por el carismático Aras Bulut Inemli, es un protagonista complejo y multidimensional. No es el típico príncipe azul idealizado, sino un hombre con defectos y contradicciones, que lucha por hacer lo correcto en un mundo lleno de corrupción y traición. Aras ha declarado que se siente fascinado por la figura de Selim, y que ha dedicado mucho tiempo a investigar sobre su vida y su personalidad. En cuanto a Leila, la joven de origen humilde que se convierte en la consejera del sultán, está interpretada por la talentosísima Azal Kaya, una actriz que ha demostrado su versatilidad en diversos géneros. Leila es una mujer inteligente, valiente y decidida, que no se deja intimidar por el poder ni por la opulencia de la corte otomana. Azal ha revelado que se inspiró en las figuras de las mujeres fuertes que han hecho historia en Turquía para construir su personaje. La relación entre Selim y Leila es uno de los puntos fuertes de la serie. Su amor nace en medio de la adversidad y se fortalece a medida que ambos luchan por defender sus ideales. Sin embargo, su relación no estará exenta de obstáculos, ya que tendrán que enfrentarse a la oposición de la corte y a las intrigas de los enemigos del sultán. Además del romance y la política, El legado del sultán también explora temas como la justicia social, la libertad religiosa y la importancia de la educación. La serie no se limita a recrear el pasado, sino que busca conectar con el presente y ofrecer una reflexión sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. La producción de la serie es de una magnitud impresionante. Se han construido decorados a gran escala para recrear el Palacio de Topkapi, los mercados de Estambul y los campos de batalla del Imperio Otomano. El vestuario es una verdadera obra de arte con trajes elaborados con telas lujosas y bordados exquisitos. La banda sonora, compuesta por un reconocido músico turco, es épica y emotiva, y contribuye a crear una atmósfera envolvente. Ahora, cambiemos de género y hablemos de una comedia romántica que promete hacernos reír a carcajadas, Amor a la turca. La serie cuenta la historia de Deniz, una joven diseñadora de interiores con una vida aparentemente perfecta, hasta que descubre que su novio la engaña con su mejor amiga. Desconsolada y con el corazón roto, Deniz decide tomarse unas vacaciones en un pequeño pueblo de la costa turca para tratar de recomponer su vida. Allí conoce a Kerem, un pescador guapo y encantador que le roba el corazón. Pero la relación entre Deniz y Kerem no será fácil, ya que tendrán que superar sus diferencias culturales y sociales, además de lidiar con los ex de ambos que no están dispuestos a dejarlos ser felices. Amor a la turca es una serie fresca, divertida y llena de optimismo. Si buscas una historia ligera y entretenida que te haga olvidar tus problemas, esta es la opción perfecta. Además, las playas turcas son un escenario de ensueño para una comedia romántica. Prepárense para suspirar y reír a partes iguales. Profundizando en la fórmula del éxito que podría tener Amor a la turca, creo que reside en su capacidad para conectar con el público a través del humor y la autenticidad.
La serie no pretende ser una comedia romántica sofisticada o pretenciosa, sino una historia sencilla y relatable que refleje los desafíos y las alegrías de la vida cotidiana. Denise, interpretada por la encantadora de Method Demir, es un personaje con el que muchas mujeres se sentirán identificadas. Es una mujer moderna, independiente y ambiciosa, pero también vulnerable y propensa a cometer errores. Cuando su mundo se derrumba al descubrir la infidelidad de su novio, decide tomar las riendas de su vida y empezar de nuevo. Demet ha demostrado su talento para la comedia en otras series, y estoy seguro de que su interpretación de Denise será memorable. Kerem, el pescador guapo y encantador, está interpretado por Can Yaman, un actor que ha conquistado a la audiencia internacional con su atractivo y su carisma. Kerem es un hombre sencillo y trabajador, que ama el mar y disfruta de la vida sin complicaciones. Aunque al principio se muestra reacio a enamorarse de Denise debido a sus diferencias culturales y sociales, poco a poco se deja seducir por su encanto y su espíritu libre. Can ha revelado que se siente muy cómodo interpretando a Kerem y que ha conectado con su sencillez y su autenticidad. La química entre Demet y Can es innegable, y los avances que he visto sugieren que su relación estará llena de momentos divertidos y románticos. Sin embargo, su relación no será un camino de rosas, ya que tendrán que superar muchos obstáculos, incluyendo los prejuicios de sus familias y las intrigas de sus exparejas. Además del romance Amor a la turca, también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. La serie está ambientada en un pequeño pueblo de la costa turca, un lugar idílico lleno de encanto y tradición. Los paisajes son espectaculares y la atmósfera es relajada y acogedora. La siguiente serie que les quiero recomendar es un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento, El silencio de la noche. La trama se centra en Elif, una psicóloga forense especializada en casos de personas desaparecidas. Elif es una mujer brillante pero atormentada por un pasado oscuro que la persigue. Cuando un nuevo caso de desaparición llega a sus manos, Elif se da cuenta de que está conectado con un secreto que ella creía haber enterrado para siempre. A medida que investiga, Elif se adentra en un mundo de mentiras, engaños y peligros que pondrán a prueba su cordura y su vida. El silencio de la noche es una serie intensa y adictiva, con una trama llena de giros inesperados y unas actuaciones que te dejarán sin aliento. Si te gustan los thrillers que te hacen pensar y te mantienen en tensión constante, esta es tu serie. Además, la ambientación es oscura y misteriosa, lo que contribuye a crear una atmósfera inquietante. No apto para cardíacos. Para aquellos que disfrutan de las series con un componente psicológico fuerte y giros inesperados, El silencio de la noche promete ser un festín. La serie se apoya en la construcción de un personaje principal complejo y atormentado, Elif, interpretada magistralmente por Farah Zeynep Abdullah, una actriz conocida por su capacidad para transmitir emociones profundas y complejas. Elif no es la típica heroína invencible. Es una mujer brillante en su campo, pero está marcada por un pasado traumático que la atormenta y la hace cuestionar su propia cordura. Su obsesión por resolver los casos de personas desaparecidas no es solo profesional, sino también personal, ya que la conecta con sus propios demonios. La serie se adentra en la mente de Elif, explorando sus miedos, sus inseguridades y sus traumas. A medida que investiga el nuevo caso de desaparición, Elif se enfrenta a sus propios fantasmas y se da cuenta de que el pasado siempre vuelve para perseguirte. La trama está llena de giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Nada es lo que parece y cada personaje esconde un secreto. La serie juega con la percepción del espectador, creando una atmósfera de suspense y paranoia constante. La ambientación es oscura y misteriosa, con escenarios que reflejan el estado mental de Elif. Las calles de Estambul se convierten en un laberinto de sombras y secretos, y la noche es el momento perfecto para que los fantasmas del pasado cobren vida. Y para terminar con broche de oro, les presento una serie dramática que promete tocarles el corazón, Las hijas del olvido. La historia gira en torno a tres hermanas, Elmas, Zumrut y Safir, que han crecido separadas después de que su madre las abandonara cuando eran niñas. Años después, las tres hermanas se reencuentran por casualidad y descubren que tienen un vínculo más fuerte de lo que imaginaban. Juntas tendrán que enfrentarse a los fantasmas del pasado, reconstruir su relación y luchar por un futuro mejor. Las hijas del olvido es una serie emotiva y conmovedora, con una trama que te hará reflexionar sobre el valor de la familia, la importancia del perdón y la fuerza del amor. Si buscas una historia que te haga llorar, reír y sentir, esta es la opción perfecta.
Además, el elenco es femenino y poderoso, con actrices que transmiten una gran sensibilidad y empatía. Preparen los pañuelos. Las hijas del olvido es una serie que se sumerge en las profundidades de las relaciones familiares, explorando el dolor del abandono, la fuerza del vínculo fraternal y la posibilidad de la redención. La historia de Elmas, Zumbrut y Safir es un espejo de muchas familias que han sufrido la separación y la pérdida, y la serie busca ofrecer un mensaje de esperanza y reconciliación. Cada una de las hermanas tiene una personalidad distinta y ha lidiado con el abandono de su madre de manera diferente. Elmas, la hermana mayor, ha asumido el rol de protectora y ha sacrificado sus propios sueños para cuidar de sus hermanas. Zumbrut, la hermana mediana, ha intentado olvidar el pasado y construir una nueva vida, pero el dolor sigue presente en su interior. Safir, la hermana menor, es la más vulnerable y ha crecido con un sentimiento de abandono que la ha marcado profundamente. El reencuentro de las tres hermanas es un momento emotivo y catártico. A pesar de los años de separación y las diferencias en sus personalidades, descubren que tienen un vínculo más fuerte de lo que imaginaban. Juntas tendrán que enfrentarse a los fantasmas del pasado, reconstruir su relación y luchar por un futuro mejor. La serie explora temas como la maternidad, el perdón, la identidad y la importancia de la familia. Las actrices que interpretan a las hermanas transmiten una gran sensibilidad y empatía, logrando que el espectador se conecte con sus personajes y se emocione con su historia. Bueno, mi gente, hasta aquí mis recomendaciones de series turcas imperdibles para el 2025. Espero que esta lista les haya gustado y que les sirva para descubrir nuevas historias que les roben el corazón. Recuerden que estas son solo mis predicciones, y que la industria televisiva está en constante evolución. Pero estoy seguro de que estas series tienen todo el potencial para convertirse en grandes éxitos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué series les han llamado más la atención? ¿Cuáles esperan con más ansias? ¿Tienen alguna otra recomendación para mí? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que sigan disfrutando de las mejores series turcas. Adiós.